Imagínate que fueras ciego y te dieran la oportunidad de recuperar la visión, pero a cambio verás difuntos en el mundo de los vivos. ¿Tú lo aceptarías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al trasplante de córnea en el ojo del mal. Esta es la historia de Sydney, una chica ciega que perdió la visión cuando era una niña, pero que eso no le impide tocar el violín en una orquesta. Aún así, a nuestra protagonista le gustaría recuperar el sentido de la vista y dentro de unas horas se someterá a una operación quirúrgica, a un trasplante de córnea. Y ahí en el hospital despierta al día siguiente y el doctor le quita las vendas de sus ojos. La operación ha sido un éxito y Sydney puede ver borroso pero puede ver. Lo bueno es que todo es nuevo para ella y eso incluye a su hermana. Lo malo es que cuando Sydney se acuesta, escucha y observa unas extrañas figuras en su habitación. Figuras borrosas que se marchan sin responderle. Y como la protagonista piensa que es su compañera de cuarto, sale de la cama y busca a esa anciana. Ahí está. Espera, no, desaparece. Oh, tampoco. Reaparece, se mueve alrededor de Sydney y la asusta. Le dice que está helada, pero cuando la protagonista intenta tocarla, la paciente se desvanece. Y lo curioso de este encuentro es que por la mañana, los médicos le confiesan a Sydney que su compañera falleció anoche, que es imposible que ella la haya visto hace unas horas. Vale, como he mencionado, la protagonista se somete a un trasplante de córnea, que es la parte del ojo que sufrió daños durante su infancia y por la que se quedó ciega. Un trasplante de un órgano que no es vital, pero que los donantes deben de ser personas que hayan muerto recientemente, ya que al quitarle la córnea a alguien vivo, le provocaría ceguera en ese ojo afectado. Es decir, los nuevos ojos de Sydney son de un difunto, de una persona que antes de morir decidió que sus córneas fueran donadas a un banco de ojos. Y todo esto lo menciono porque el objetivo de la protagonista durante la película es encontrar a esa donante para que sus ojos dejen de mostrarle muertos, como le ha ocurrido en esta escena. Información que los médicos no pueden ofrecerle por razones de privacidad, pero que si ella investigara desde que ve a la primera fallecida, podría descubrir quién es esa mujer. Primero porque sus ojos son marrones, y es mucho más probable que sea una donante mexicana donde casi el 100% de población cuenta con ojos de este color, y en cambio en Estados Unidos únicamente son el 40%. Y segundo, porque en ese país, donde se donan la mayoría de córneas, es en el banco de tejido corneal regulado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que, para ahorrarse lo que queda de largometraje, lo que debería hacer Sydney es ponerse en contacto con esta institución, ya que ellos sí pueden facilitarle los datos de su donante, o buscar entre los 341 trasplantes de córnea importados que se llevaron a cabo en México en 2008. Año en que se ambienta esta película. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que una córnea solo se puede almacenar en frío entre 7 a 10 días. Por lo tanto, de esos 341 donantes, Sydney tendría que buscar únicamente a los fallecidos hace una semana. Esa es la forma más fácil de vencer esta película. Pero no lo va a hacer. Porque en el hospital, un doctor comprueba los ojos de la protagonista y le dice que se están recuperando correctamente, que la dejan marcharse de allí, y en casa todos sus amigos y familiares le dan una sorpresa. Amigos y familiares que ella no sabía cómo eran sus caras, pero gracias a la operación puede reconocerlos. Igual que por la noche reconoce su violín. Sin embargo, sus ojos aún no han sanado completamente, y por eso le hace una visita a otro doctor, un especialista que hará que su visión sea lo más nítida posible, que como todo es nuevo para ella, y en el mundo real hay muchos estímulos visuales, Paul le ayudará a codificarlos. Pero claro, con lo que él no cuenta es que los ojos de Sydney tienen la capacidad de visualizar muertos, como este que aparece fuera de su apartamento y que al girarse se desvanece, o como esta que encuentra en una cafetería que le amenaza e intenta atacarle. Vale. Y esto no es extraño si tenemos en cuenta que, como he comentado antes, Sydney se acaba de someter a un trasplante de córnea, uno que puede tardar un año o incluso más, usando gotas oftálmicas, hasta que el ojo se recupere al completo, hasta que el paciente vea con total claridad.
Antes de que se cumpla ese periodo de tiempo, se puede dar visiones de figuras raras, como le ha ocurrido a la protagonista en estas dos escenas. Se trata de un caso similar al síndrome del ojo fantasma, donde tras extraerle un ojo a una persona, su cerebro proyecta información sensorial que proviene de ese órgano amputado. Y lo curioso es que durante la operación a Sidney no le extirparon ningún órgano como tal, pero sí las partes dañadas de su córnea para cambiárselas por la de la donante. Así que tiene sentido que sufra los mismos síntomas que alguien con el síndrome del ojo fantasma. Tiene sentido que para dejar de ver muertos, siguiera el tratamiento seguido por los pacientes que tienen un miembro fantasma. Tomar antidepresivos, anticonvulsivos, clorpromacina, opiáceos, clonidina o baclofeno dependiendo del diagnóstico que debería hacerle su doctor. Y justo al día siguiente, Sidney le pide que compruebe de nuevo si sus ojos están en buen estado. Y sí, Paul le confiesa que a sus córneas no les ocurre nada, que seguramente ella tiene visiones extrañas porque no es capaz de interpretar el mundo real, que pronto mejorará. Y me temo que no. Cuando ella vuelve a casa y prueba su nuevo televisor, escucha gritos y llantos tras su puerta, tras esta corriente de humo. Ahí aparece una sombra y ¡pumba! Alguien le pide que abra la puerta, la humareda se extiende por su vivienda y le dificulta la respiración. Y es que la casa se está quemando. La casa y estas personas que le atormentan y le agarran. ¡Pumba! Era una pesadilla. De esta manera asustada, Sidney sale a la calle. Ahí es cuando ella descubre que puede ver muertos, que esta chica que traspasa su cuerpo y que es invisible para los mortales acaba de ser atropellada por un coche, chica que la sombra se lleva. Vale, y gracias a esta escena, Sidney debería saber que específicamente ve a muertos recientes, a personas que han perdido la vida en un periodo de tiempo reciente, ya que pensad que los seres humanos llevamos en la Tierra desde hace miles de años. Pensad que estadísticamente han muerto miles de millones de personas a lo largo de la historia y supuestamente la protagonista debería ver esa cantidad de espíritus vagando por el mundo de los vivos. Un montón. Y no, desde que la operaron hace unos días, únicamente se ha encontrado a un par de muertos. Es decir, algo que podría hacer Sidney para vencer a sus ojos es simplemente acostumbrarse, como le aconseja esta mujer que también ve muertos a la protagonista de la película original en que se basa esta, y como le aconseja una espiritista a la protagonista de la secuela. Acostumbrarse a convivir con fallecidos, ya que no pueden atacarle físicamente, como habéis comprobado en esta escena, solo psicológicamente como habéis comprobado en esta otra, y ya que humanos y espíritus comparten el mismo universo, le guste o no. Así, la protagonista podría convertirse en la medium más famosa del mundo, en alguien capaz de mediar entre seres humanos vivos y muertos, demostrado por primera vez. Pero no, porque tras ver a esta chica muerta, Sidney entra en un restaurante y llama al doctor porque necesita de su ayuda. Necesita que le explique por qué en ese lugar los cristales quiebran, la carta se quema, la olla también, y ¡pumba! Explota. Y es que el restaurante no es real, lo fue en el pasado antes de que fuera reducido a cenizas en un incendio. Lo bueno es que llega Paul, lo malo es que, aunque le cuenta todo lo terrible que le está pasando, especialmente que puede ver muertos, el chico sigue pensando que ella tiene un desorden, que debe enseñarle a separar esas fantasmales imágenes de las reales y por lo tanto piensa que Sidney le está mintiendo. Vale, y es que obviamente, si a alguien le dijeras que cuentas con la capacidad de ver muertos, nunca te creería. La única manera de que sí sepa que le estás diciendo la verdad es haciendo que esa persona también pueda ver muertos. Y gracias a la tercera entrega de esta saga, podemos conocer estas formas universales, aparte de las que se mencionan en la segunda película, que es experimentando una experiencia cercana a la muerte o concibiendo una vida. Primero, agacharse y mirar a través de tus piernas. Segundo, peinarse el cabello al anochecer para que así el fantasma que deseas ver aparezca en cualquier espejo. Tercero, colocándose tierra de cementerio sobre los ojos para exponerse ante el mundo de los espíritus.
Cuarto, abrir un paraguas dentro de un espacio cerrado, no importa cuál. Quinto, ir a una intersección después de medianoche con comida para atraer a los fantasmas hambrientos. Sexto, jugando al escondite o las escondidas también a medianoche, llevando contigo un gato negro para que así los espíritus se unan al juego. Y séptimo, y la más famosa, mediante un tablero Ouija. Así que, lo que tendría que hacer Sydney es pedirle a Paul que ponga en práctica cualquiera de estas formas mencionadas para ver muertos, pero ella no. A la protagonista, como ya cuenta con unos ojos malditos, podría ver los mismos muertos que el doctor, y así él sabría que en esta escena no le está mintiendo, que puede presenciar difuntos. Pero bueno, a la mañana siguiente, Sydney despierta y ahí está su hermana. Ahí le entrega una fotografía que ella se tomó antes de la operación. Y lo aterrador es que la protagonista no reconoce su cara. Afirma que ella no es esa chica, sino la que aparece en el reflejo del espejo, la dueña de sus ojos. Un extraño fenómeno que se repite cuando Sydney va al baño. Vuelve a ver un rostro que no es el suyo. Y por eso ella le pregunta qué es lo que quiere. Quiere que vea cómo murió. ¿Quiénes fueron los responsables de su muerte? Así es como la protagonista llega a la conclusión que para dejar de experimentar lo mismo que sufrió esa mujer, tiene que descubrir su historia. Una que al salir del apartamento le facilita Paul. Ha cambiado de opinión y le confiesa a quién y en qué clínica se llevó a cabo la donación de córnea de su operación. Así que ese mismo día, los dos se montan en su coche y conducen hacia allí, hacia Los Llanos, México. Ahí, a las horas, un muerto ataca al vehículo de los protagonistas. Y así es como Sydney sabe que ha llegado a su destino. A uno donde hubo un incendio y murieron muchas personas. No este niño, que al preguntarle qué ocurrió en esa fábrica, les confiesa que la responsable fue la bruja Abasolo. Vale. Y esto es cierto. La bruja de Abasolo es una historia real y hace referencia a la bruja de Monterrey, una mujer que fue avistada en 2006 volando sobre el Cerro de las Mitras en esa ciudad, que es una montaña que se encuentra cerca de Los Llanos, donde van los protagonistas. En concreto, un grupo de personas filmaron el vuelo de una figura humanoide, vestida completamente de negro y con una especie de capucha que le tapaba la cabeza. Nunca lograron descubrir quién era y relacionaron el caso con el monstruo de Flatwoods, una entidad que fue avistada en esa ciudad en 1952, que tenía un aspecto muy parecido al de la bruja de Abasolo y que tras investigar se concluyó que lo que se vio fue la luz de un meteoro que proyectó a una lechuza común encaramada en un árbol con sombras que la hacían parecer un gran humano. Concretamente, el movimiento y los sonidos reportados por los testigos coincidían con la silueta, el patrón de vuelo y el canto de este pájaro, de una supuesta bruja. Es decir, la de Monterrey no fue real y por lo tanto, la de Abasolo, que es exactamente la misma, tampoco. El incendio de la fábrica no fue su culpa porque no existe. Sydney no posee los ojos de ninguna bruja, sino que ha sido víctima de otro suceso maligno. Seguramente un mal de ojo. Seguramente algún habitante del pueblo maldijo a la bruja porque la odiaban, como luego veréis. Y así han maldecido a Sydney. Conclusión a la que debería haber llegado hace tiempo. Así habría investigado sobre los múltiples talismanes protectores y curas que existen para dejar de estar maldita en México. Aunque, bueno, en el vecindario de Abasolo, ella y Paul llegan a la casa de los Martínez, la de la bruja Ana María, y de esta familia únicamente queda con vida su madre, aparte de su ayudante. Él les deja entrar en su casa y Sydney le pregunta cómo murió su hija. Necesita saberlo porque tiene una conexión con ella. Sus ojos. La madre los reconoce y accede a contarles todo, que fue víctima del incendio de la fábrica, que murieron cientos de empleados, ella se salvó y que los demás también lo habrían hecho si hubieran escuchado a su hija, una chica que veía fallecidos como le está pasando a la protagonista, y que por eso los habitantes de ese pueblo le tenían miedo, le echaban la culpa de cualquier muerte que ¡pumba! Aparece, le provoca un infarto a la mujer y tienen que llevarla al hospital más cercano. Ahí es cuando la protagonista se queda sola en su casa.
cuando entra en el cuarto de Ana María y se comunica con ella. Le deja sus ojos para que le muestre lo mismo que ella vio: la muerte en todos los empleados de la fábrica minutos antes de que se produjera el incendio. Pero claro, como ellos pensaban que era una bruja, nadie le hizo caso y me temo que murieron quemados. Y por esa misma razón la culparon de esa masacre y ella se ahorcó antes de que los pueblerinos la mataran. Por esa misma razón, Sidney entra en el sótano donde Ana María se quitó la vida, o mejor dicho, donde se quita la vida. Y esto lo impide la protagonista. Salva a la bruja, que en realidad está muerta, porque esa escena es producto de su imaginación, y así es como supuestamente deja de ver fallecidos. Como llega Paul y los dos regresan a Estados Unidos. Así hasta llegar a la frontera. Frontera que han cerrado temporalmente a causa de una persecución y que por lo tanto Paul y Sidney deberán esperar a que la abran. Ahí es cuando ella descubre que la niña de esta autocaravana será víctima de un incendio pronto, ella y el resto de personas que se encuentran en esa cola de vehículos. Por eso Sidney corre, entra en este autobús y se da cuenta de lo que ha estado viendo desde que la operaron. No cómo mataron a la bruja, sino la explosión que provocará este camión en unos minutos y de la que Ana María ha intentado advertirle. La protagonista debe de salvarlos a todos, y para que le hagan caso, ella y Paul mienten a los pasajeros y les dicen que hay una bomba en uno de los vehículos, que tienen que salir de los coches si quieren sobrevivir. Y todos lo hacen justo antes de que llegue al que estaba persiguiendo la policía, y que causa las llamas y la explosión. ¡Pumba! Ah, sí, y pumba, también en sus ojos, en los que se clavan cristales y la vuelven de nuevo ciega. Y, ciegamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido El Ojo del Mal. Seguro que ya sabes cómo vencer al trasplante de córnea. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!